Ya estamos por aquí. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Es un gusto saludarte, acompañarte este jueves. Un saludo a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. También es un placer estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Ya llevamos tiempo, ya casi vamos para 3 años juntos más, ¿verdad? Sí, parece. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece canción romántica, pero eso es cierto. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, pues eso explica también el por qué esos personajes que nos anteceden, ¿no? En la cortinilla, en donde yo me veo con el pelo absolutamente negro. Y ahora pues ya lo tengo blanco, pero bueno, es un buen recuerdo del Víctor Ronquillo que fui. Bueno, pues obviamente lo saludo con mucho afecto y obviamente recordando aquellos que alguna vez fuimos, pues hace 3 años, ¿no? Sí, así es. Fotografías que nos delatan, pero bueno, el jueves pasado tuvimos en el orden en el que participamos, estuvo primero Guadalupe Correa, luego Víctor Ronquillo, luego Ricardo Ravelo. Hoy voy a empezar con Ronquillo, luego seguiré con Ricardo Ravelo y luego con Guadalupe para mantener el orden en cada semana. Víctor, antes de que entremos a detalles específicos de la mesa, pues ya empieza las campañas presidenciales con el primer minuto de este viernes, y creo que el tema que al menos la oposición pues mantiene muy vigente es el del crimen organizado, de la inseguridad pública. Xóchitl Gálvez inicia en Fresnillo, Zacatecas, que tiene récord de una de las ciudades más peligrosas pues del mundo, según entiendo, con mayor índice de criminalidad, territorio dominado por los Monreal. Va Maínez, va a Lagos de Moreno. No sé si su intención sea el pleito con Enrique Alfaro y que quieran ir a meterse a su gallinero para decirle aquí hacemos un acto, o si también tenga relación, porque Lagos de Moreno es una zona muy difícil en cuestión de crimen organizado y de actos delictivos. En fin, y desde luego el reto a la puntera, a Claudia Sheinbaum, de qué haría en su gobierno distinto o diferente o más eficaz en estos terrenos. Disculpa, Víctor, tanto rollo para preguntarte qué opinas de todo esto en el arranque de las campañas. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que al final de cuentas, pues Xóchitl Gálvez lo que ha mostrado, pues es simplemente la utilización de estos escenarios, ¿no? Inició su precampaña también en algún lugar con un significado, pues no precisamente político, ¿no? Sino buscando mover esas fibras, convocar al miedo. Al final de cuentas, lo que se llevará a cabo, según anuncia su equipo de campaña y según se ha hecho público, pues es una puesta en escena, ¿no? Una marcha nocturna. Y yo me pregunto, pues, ¿cuándo se escuchará a las víctimas? Hay una persona, una madre de una persona desaparecida, que participará en el acto, pero creo que corresponde mucho a lo que lamentablemente por muchos años se ha entendido como política, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Una serie de representaciones de poco contenido, contaminada ahora, desde hace unos años, por la mercadotecnia. De Maínez, pues no sabemos, ¿no? Al final de cuentas, no ha ejercido él un puesto que pudiéramos señalar en el que mostrara un proyecto posible de seguridad. Tampoco ha sido uno de los temas que ha tratado en sus discursos. Claro, ha sido también un caballito de batalla para pues atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación, pero realmente no ha hablado de estrategia. Ayer por la tarde, en un encuentro en el Club de Industriales, Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera presentó no precisamente su proyecto de seguridad o de su plan de seguridad, pero sí los elementos que ella destaca de su gestión en la Ciudad de México, ¿no? Habló de la reducción de crímenes importante, ¿no? En términos numéricos. Habló también de una reducción en términos de la sensación de inseguridad y luego mencionó lo que fueron como sus 3 o 4 ejes de acción, que yo me pregunto si continuará en algún momento si resulta electa presidenta, ¿no?
uno de esos ejes es muy importante y creo que de alguna manera, pues ahí sí habría que pensar en un cambio, no total, pero en un cambio que se generaría de manera diferente, ¿no? Uno de esos ejes fue el fortalecer a las policías, lo que no ha ocurrido de ninguna manera en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Hay por ahí una nota publicada hoy en donde todo lo contrario, ¿no? El número de policías de los municipios y de los estados que han renunciado es creciente y obviamente también habría que tomar el número de policías que han sido asesinados. Por cierto, en Zacatecas el mayor número de ellos, ¿no? Este elemento es central porque buena parte de ese fortalecimiento de la policía tuvo que ver con una labor realizada por la propia policía en ese momento encabezada por García Harfuch al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana con labores de inteligencia. Claudia habló sobre cómo se habían desmontado algunos de los grupos de crimen organizado que operaban en la Ciudad de México, golpeando precisamente a las cabezas. Eso me parece que es un resultado que vale la pena mencionar, ¿no? Bien, y luego Víctor. lo otro que es importante y que me parece que puede ser clave es esta coordinación de las fuerzas federales con las fuerzas de seguridad locales. Ojalá y veamos cambios fundamentales en este proyecto de seguridad, Julio. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, no, bueno, dijimos que seguía Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué esperar de lo que se viene? ¿Qué esperar de estas pues promesas de campaña que se van a venir? Porque tienen que ser eso, promesas, propuestas, planes, programas, pero se estará yendo a fondo del asunto. ¿Qué hacer en cuanto a esas candidaturas presidenciales en materia de seguridad pública y de crimen organizado, Ricardo? Sí, Julio. Bueno, primero que nada hay que señalar lo que es obvio, es decir, las campañas se están desarrollando en medio de un ambiente de violencia extrema, ¿no? Se contabilizan aproximadamente 85 crímenes desde que empezó el proceso preelectoral y hay más o menos 1,500 ataques entre asesinatos, amenazas, atentados, etcétera. Esto más o menos lo que ha sacado en estadísticas un organismo que se llama Data Pública. Pero en efecto, ahí están haciendo campaña los candidatos en medio de balazos, muertos, desapariciones. Y esto habla obviamente de que hay una política de seguridad que no respondió en el sexenio de López Obrador, no surtió efecto. Y los escenarios más hostiles, más complicados se están dando a nivel municipal, donde precisamente en relación con lo que dice Víctor, es donde prácticamente la seguridad se abandonó. Es decir, las policías municipales están totalmente abandonadas, no de ahora. Es un abandono que viene de por lo menos de 2 sexenios atrás, donde no se sanearon las estructuras policíacas, y esto obviamente facilitó que el crimen organizado ocupara con mayor facilidad territorios y se complicara mucho también su combate, porque las policías se volvieron cercos protectores de grupos criminales, de células que se afincaron en los más de 2,200 municipios del país. Esto obviamente es un fenómeno mucho más complejo, porque si hablamos de una cooptación de la policía, pues evidentemente también está cooptado, capturado el alcalde, pero más allá de eso, los alcaldes son, en la mayoría de los casos, más del 80% de las demarcaciones son personajes relacionados con la delincuencia organizada. De tal manera que yo no apostaría por un saneamiento nada más de las policías, sino de la estructura de poder, que con mucha facilidad está siendo nominada a puestos de elección popular, sin que los partidos levanten la mano respecto de los antecedentes de quienes van a ser lanzados como candidatos. De ahí la urgencia de que haya una reforma para que la gente a nivel regional, a nivel de distritos, pueda auditar a sus candidatos y realmente impedir que el crimen esté ascendiendo a cargos de elección popular, como diputados, alcaldes, senadores o incluso gobernadores.
De tal manera que yo creo que el planteamiento de la política debe ser total, un replanteamiento total por parte de Claudia Sheinbaum, porque esto de abrazos o no balazos no puede ser por donde se le vea una continuidad, no puede continuar algo que ha fracasado, ¿no? Se tiene que replantear el modelo para hacer una verdadera política con dientes, una política eficaz y una política que no solamente atienda las causas, si es que se están atendiendo, porque eso yo lo pongo en un signo de interrogación y en amarillo, sino que además haya distintos brazos, instrumentos para ir directamente al desmantelamiento de las células criminales y sus cercos protectores, que no solamente son policíacos o militares, sino que son también políticos. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué te digo? DEA, filtraciones, narcoetiquetas, discusiones de élite entre gobiernos. Claro. ¿Cómo ves el arranque de las campañas presidenciales en este contexto, Guadalupe? Sí, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Mucho del discurso, de la narrativa, de los ataques, principalmente por parte de la oposición, ¿no? Porque la candidata puntera con un gran margen, pues es Claudia Sheinbaum, que también se va y ya empezó, de hecho, antes de las campañas, en los días previos, a presentar lo que va a ser su defensa, ¿no? Sabe perfectamente, todos sabemos perfectamente que, pues, la piedra en el zapato del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido el tema de la seguridad, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. A mí me preocupan varias cosas por lo que va realmente a suceder. No veo de ninguna manera que Xóchitl Gálvez vaya a avanzar ni que vaya a tener ninguna oportunidad. De verdad, así lo veo. Obviamente, Álvarez Maínez tampoco. Estos, por ejemplo, el caso, ¿no? De Dante Delgado, Álvarez Maínez, su partido, pues realmente está jugando, ¿no? Esta presión que está ejerciendo, tener espacios, hacer lo que siempre ha hecho Dante Delgado, ¿no? Aprovechar estas coyunturas para ver a quién da su apoyo y para ver cómo presiona para seguir manteniéndose en la política, ¿no? Esto yo le llamo los parásitos de la política mexicana. El tema de la seguridad es complicado, debe haber una respuesta, me preocupa bastante porque ya los militares están en las calles. El plan de Claudia Sheinbaum y de los cercanos a ella es toda la cuestión de la hipervigilancia de las cámaras y muy probablemente, como en el caso de Bukele, pues se va a aceptar este tipo de pérdida de las libertades, de violación de derechos humanos, quizás en el caso de que se aplique la mano dura, ¿no? Por parte del ejército, es preocupante. Sin embargo, aquí también, por el otro lado, se está jugando otro juego y pues ¿quién está frotándose las manos? Pues los estadounidenses, ¿no? El juego que juega la oposición, porque no tienen proyecto, porque no tienen ideas, porque no tienen talento. Entonces, obviamente, pues lo más fácil es pues darle duro, ¿no? Al tema, que es el tema, pero además de una manera burda y de una manera que, como ya hemos dicho, ha ayudado obviamente a que se presione y va a ayudar a que se presione a México, porque si no cambian las cosas en el tema de la cuestión internacional, de política internacional, la migración y el tema de la guerra contra los carteles va a ser el tema de la campaña. No sabemos realmente, pero bueno, siempre Estados Unidos ha jugado con esto y Claudia se va a defender diciendo que fue la única de los alcaldes, de los gobernadores, perdón, de este país como jefa de gobierno, que bajaron los niveles de inseguridad, ¿no? Junto con Omar García Harfuch, no sabemos quién va a ser su equipo, pero eso ya lo estoy viendo, lo he visto en las últimas participaciones en Fórmula, en sus últimas participaciones, yo soy la única que he podido hacer esto, entonces ella se protege de esta forma, ¿no? Sí me preocupa mucho porque ya hemos dicho también, por ejemplo, este señor, el hijo del secretario de Turismo, Torruco, Miguel Torruco. Torruco, el señor Torruco, Torruco Junior, ¿verdad? El Junior. Hizo esta propuesta, ¿no? La hipervigilancia, los C5, y esto combinado con el ejército, pues sí me plantea una situación complicada por el tema también de la corrupción y por el tema dentro de las Fuerzas Armadas, que nada más porque llegó Andrés Manuel y porque está Claudia, no se han resuelto todos los vicios, ¿no? Que vimos desde, pues supuestamente, el general Cienfuegos, el tema del huachicoleo y cómo están las estructuras dentro del ejército
ejército mexicano, no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas per se sean corruptas, pero hay cuestiones que no se han resuelto y que todavía tenemos un país pues muy corrupto y este problema no se le ve solución. Entiendo por qué los abrazos y no balazos, entiendo que la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón realmente nos puso en una situación terrible, bañó de sangre al país por el tema de la llegada tan penosa, ¿no? El deseo de legitimarse nos puso en este sentido, y a Claudia también con toda esta propaganda negra, con toda esta vinculación del supuesto narcotráfico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trata, ¿no?, de que llegue debilitada y se presione para que Claudia pues siga la guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no?, que siga militarizando, que siga habiendo pues esta compra de armamento, porque sabemos que el patrón dólar está avalado por la guerra. Y la guerra de Estados Unidos, que pues, está utilizando lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Ucrania, y bueno, tanto la OTAN como Estados Unidos, pues ¿dónde van a continuar haciéndole el frente a China? Pues debido a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la situación es complicada y así la va a tener Claudia de complicada, pero no creo que le vaya a servir a Xóchitl Gálvez, es simplemente un juego de élites, ¿no? Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, te propongo, a reserva de lo que desees agregar sobre este tema que acabamos de pasar, pero está también otro que es el relacionado con no sé si extraña reactivación procesal de la demanda o la demanda presentada por Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola, y que ha generado una serie de posicionamientos polarizados, quienes critican arduamente, acremente a Loret de Mola y a Latinus, y quienes lo señalan casi como un héroe de la libertad de expresión. ¿Qué piensas, Víctor? Antes, yo quisiera comentar dos cosas muy brevemente en términos de qué hace falta, ¿no? Y lo que hace falta, sin duda, es una labor de inteligencia profunda para terminar con esos cercos de protección política de manera determinante que se dan en relación al crimen organizado y que de lo cual tuvimos noticia con la noche de Iguala, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y lo otro es que también hace falta que la propuesta por parte de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad se vincule a las propuestas a nivel continental que están gestándose y de la cual tuvimos noticia hace algunas semanas, ya meses, con Gustavo Petro en términos de cómo se propone terminar con la realidad terrible del narcotráfico y la afectación social que ha generado en Colombia. Y bueno, respecto a esto, a mí me parece que pues es parte y un homenaje involuntario, muy voluntario más bien, a José Agustín, ¿no? Es parte de la tragicomedia mexicana y esto es una primera lectura que se hace de este hecho, ¿no? A mí me parece también que uno tendría que revisar, y es muy evidente, pero hay que volverlo a hacer, pues la actuación de Carlos Loret de Mola, ¿no? No creo para nada que podamos hablar en términos de un ejercicio periodístico, es otra cosa. Responde a intereses que de alguna manera le permiten pues realizar montajes, escenificaciones y todo ello, ¿no? El careo, por lo menos lo que reportan los medios, fue muy interesante. Yo la única nota que leí de ese careo se publicó en Reforma y llama la atención, y quizá eso nos puede llevar a preguntarnos a quién beneficia al final de cuentas esta demanda. ¿Qué se busca con ponerla sobre la mesa hoy, no? Y Loret de Mola en ese careo, o al salir de ese careo, dijo, no pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Un reportaje que hay que decir, pues no es tal, ¿no? Alguien, pues seguramente alguna fuente de información de las que acostumbra Loret y muchos periodistas que pues lo hacen, que sus fuentes de información corresponden a los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado, y ahí es determinante qué fuentes de información elegimos para trabajar en el periodismo, ¿no? Creo que lamentablemente muchos periodistas pues siguen vinculados a estos órganos, a estos sótanos del poder. Lo otro, pues es la reacción de Andrés Manuel López Obrador ante esto, ¿no?
en donde él dice, bueno, pues yo tengo 6 o 7 años que no veo a Pío, me asombra que lo haya hecho, y dice que, bueno, que seguramente esta demanda no prosperará porque enfrentará al Poder Judicial. Pero hay que insistir en la pregunta, y esto tiene que ver con el escenario político, ¿no? ¿A quién beneficia en estos momentos? ¿Quién de alguna manera gana bonos de credibilidad ante estos hechos, ¿no? Es un poco lo mismo. ¿Qué ha pasado con los periodistas que perpetraron esta serie de falsedades que se inició con Narco Presidente? ¿Qué ha pasado con Tim Golden? ¿No? ¿Qué ha pasado con Anabel Hernández, supuesta víctima o no víctima de un atentado que de alguna manera reconfigura su posición ante los medios? En fin, ¿no? Hay también un intento de buscar ganar espacios y ganar credibilidad detrás de estos acontecimientos que resultan en ocasiones, pues, fuera, como dices tú, reactivados. ¿Con qué propósito? Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del careo Pío López Obrador, Carlos Loret? Bueno, es un tema espinoso, complicado, más allá de la historial personal de Loret, sus hierros, desatinos, fallas, que las tienen y como periodistas todos las tenemos. Yo lo que podría decir es que, bueno, ahí está una evidencia que se llama un video, donde Pío está recibiendo un sobre con dinero. No es tampoco una suma descomunal, es decir, es una cantidad menor hasta donde recuerdo, pero que, bueno, generó el escándalo, se magnificó, se utilizó como un arma política para golpear también al presidente. Yo creo que este es el ruido que se hizo en torno a esto, es decir, no hay ninguna duda de que Morena se financió de esa manera y que pues ahí encontraron un hilo con ese video y esa entrega de dinero en un sobre al hermano del presidente, que fue en 2015, si no mal recuerdo, esta entrega, pero que se utilizó a la postre como un instrumento de golpe bajo, golpe político, para denostar un movimiento que sabemos que se financió de esa manera. Incluso el propio López Obrador tenía una cuenta bancaria en HSBC que luego se la cancelaron, donde él recibía dinero de la gente para el movimiento, para su lucha. Esto no es nada nuevo, es decir, ¿qué pone en evidencia el sobre? Pues lo mismo que los depósitos a López Obrador en su cuenta bancaria de HSBC que luego le cancelaron. Yo creo que esto se utilizó y esto fue grabado obviamente en el sexenio de Peña Nieto, se guardó como una arma para después usarla cuando López Obrador fuera presidente o candidato, se usó después, en 2020, y creo yo que aquí el tema es más la interpretación que se ha hecho de esto que del propio hecho, ¿no? El hecho tiene una explicación y lo dijo el propio presidente, fue parte de las aportaciones para el movimiento. Y esto yo lo considero creíble porque no son millones de pesos, no sé si eran 200, 300 mil, les dieron en un sobre. Entonces, a lo mejor ni siquiera era para el movimiento, era para los gastos de gasolina y demás, ¿no? Pero bueno, al final tiene una justificación porque así se financió Morena, es decir, con dinero ya de gobernadores, ya de simpatizantes, incluso hasta la gente del PRI aportó dinero ahí, empresarios de la derecha también aportaron dinero, que simpatizaban con las ideas y de la propuesta de López Obrador, es decir, aquí hubo dinero de todo. Entonces, eso no es digamos, para mí no es el tema central. El punto es que esto lo usaron, lo inflaron y lo volvieron una bomba para aventarla en un momento político clave, que fue pues por ahí del 2020, cuando se aproximaban las elecciones intermedias del 2021. Pero respecto del careo, yo creo que el careo, pues evidentemente Pío tiene que aceptar que pues, recibió el dinero porque pues ahí está el video, ¿no?
No sé si ya se analizó bien, porque pues, también se hablaba de un montaje muy al estilo de Loret. Ayer el presidente en Chiapas dijo que su hermano había incurrido en un error con demandar a Loret, porque pues estas demandas en un país con un poder judicial corrupto pues no prosperan, y que Loret pues tiene muchas influencias y apoyos de la derecha, y el poder judicial obedece a esos intereses. Entonces yo creo que más bien estamos sobre un escándalo político, más allá de si esto pone en evidencia corrupción dentro de Morena, que la hay, pero creo que, bueno, me parece un elemento muy menor, un sobre con una cantidad menor para evidenciar la corrupción de todo un sistema. Me parece muy poco para eso, ¿no? Creo que es más bien mucho ruido y pocas nueces. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema, por favor? Tu micrófono. Claro. Pues mira, yo acabo de escuchar a Ricardo y me parece muy, muy apropiado todo lo que ha dicho. En el tema de las campañas, ¿no? De las campañas sucias, de estas estrategias, ¿no? Donde, pues, tanto unos como otros recurren a ciertas pues, ciertas acciones, ¿no? Pero en este sentido estamos hablando del gobierno de México y estamos hablando de una campaña y de una plataforma, la plataforma Latinos, que está, bueno, obviamente tiene uno de sus principales voceros, no financistas, pero voceros, Carlos Loret de Mola, el conocidísimo Lord Montajes, que no solamente ha estado involucrado en esto, sino recordemos los casos de Florence Cassés, ya recordamos los casos de Chihuahua, y bueno, toda una serie de cuestiones. Ahora, lo último, ¿no? El pasamontañas y esta burda entrevista con un supuesto miembro de la delincuencia organizada, que primero estuvo en los Ardillos y luego con los Zetas. No me sorprende tampoco que se haya utilizado de cierta forma este video, que como bien dijo Ricardo, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo y no lo voy a repetir. Pero bueno, el tema de la corrupción, de cómo se financian las campañas, no hay que sorprendernos, pero sí este uso faccioso, ¿no? De un medio de una forma tan burda para alentar los ánimos, deja muy mal parado al periodismo en México. Deja muy mal parado a un comunicador que se dice periodista, que es Carlos Loret de Mola. Desafortunadamente, este tipo de videos con estos usos políticos dejan al gobierno mexicano de nuevo muy debilitado. Y podría ser el gobierno en cualquier partido político, ¿no? Y entonces ya se vuelve todo un espectáculo y se vuelve también un negocio, ¿no? Una plataforma como Latinos no está informando, sino está siendo una plataforma para pegar políticamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque esto, como dije anteriormente, pues nos deja como país en una situación muy vulnerable cuando hay una gran posibilidad de que el próximo presidente sea republicano, si no será Trump, será una persona quizás de su mismo partido, y que, bueno, el ver a un país así de debilitado, el querer ver que toda la familia del expresidente está vinculado con cuestiones de corrupción y con el narcotráfico, sea lo que sea, me parece también tristísimo, ¿no? Esto que dice el presidente, y aquí estoy muy de acuerdo con él, que independientemente de la demanda, pues el Poder Judicial, como también se está utilizando como una herramienta política, una herramienta electoral más que como se debe ser una institución la institución para la procuración de justicia. El tema de los jueces en México es un tema tristísimo. Tengo para el postre un postre demasiado amargo, que lo que dice el presidente lo confirma, ¿no? Los jueces en este país que reciben dinero y que se vinculan con el mejor postor. Y en este momento, pues, están vinculando obviamente con la oposición política en México. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, otro tema que tenemos para comentarios en este día es el relacionado con lo que está sucediendo con el plantón de familiares y activistas en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Hay manifestaciones, hay un plantón instalado en el Zócalo, están demandando que haya diálogo con el presidente.
ha habido detonación incluso de petardos en oficinas públicas, el Senado, Gobernación, y han anunciado ya que se van a mantener en el Zócalo, aunque mañana sea el acto masivo relacionado con el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo las circunstancias actuales de lo que está sucediendo en este tema, Víctor? Bueno, parto no precisamente de lo actual, sino de una reflexión que tiene que ver con lo que me parece pues una renuncia de un proyecto político muy importante, que era restablecer o establecer mecanismos de justicia transicional. La justicia transicional va más allá de los elementos propios de un Estado determinado para hacer justicia. Es evidente y es obvio, y lo fue desde el inicio de este sexenio, que los mecanismos de la justicia en nuestro país estaban rebasados por hechos históricos determinantes, ¿no? Hechos vinculados además a la violencia política. Dos ejemplos fundamentales y que en los que se trabajó, a mí me parece que de una manera seria, rigurosa, en un momento dado. Ayotzinapa y la Guerra Sucia. Lamentablemente esa justicia transicional llegó hasta donde pudo llegar en términos de mostrar algunas evidencias, algunos hechos, presentar informes muy importantes que en ambos casos no podemos dejar de lado. Lamentablemente ocurre que esa justicia transicional, esos mecanismos instalados en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en este momento, por lo menos desde la perspectiva que tenemos quienes seguimos la información sobre estos temas, pues se encuentran pasmados o se encuentran silenciados o se encuentran ya excluidos de la gestión política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Secretaría de Gobernación. Lo que ocurre a mí me parece muy grave porque lamentablemente expone de manera muy clara cómo han permanecido en muchos ámbitos vinculados con la impartición de justicia, vinculados con las áreas de inteligencia del propio Estado y vinculados también con las tareas de seguridad, que además tendría que entenderse y no se entiende así como seguridad humana, permanecen ahí enclaves del viejo régimen. Y esos enclaves hay que llevar hacia adelante propuestas políticas que lamentablemente se ven lastradas por un elemento determinante. Y ese elemento determinante es la posición política del ejército mexicano en este gobierno. No hay la menor duda. ¿Por qué esta cita exigida por parte de los padres y del abogado Vidulfo no se da? ¿Por qué no se ha dado oportunamente? ¿Por qué se buscó encontrar a otros posibles interlocutores con personas que, si bien corresponden a esta tragedia de la pérdida de hijos en esa noche lamentable, pues han mostrado actitudes, se han aliado con personajes nada recomendables, como el propio expresidente municipal de Iguala, evidentemente vinculado a estos hechos, ¿no? Creo yo que hay aquí una tarea pendiente y una tarea pendiente de esclarecimiento de los hechos que va a continuar. Y no me parece que mañana esto vaya a generar un conflicto entre ambas posiciones, ¿no? La gente que asistirá al Zócalo para el evento de Claudia Sheinbaum jamás buscará una agresión a los normalistas. ¿Puede haber provocadores? Sí. Y por otro lado, pues los normalistas, que me parece que corresponden a una posición, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde haber conocido a la normal de Ayotzinapa años antes de lo que ocurrió en esa infausta noche, me parece que tienen una posición digna, una posición de acción política muy importante. Lo otro, que también es parte de este escenario, pues es Guerrero y la violencia en Guerrero, una violencia que es atribuible al conflicto que se da en estos momentos entre diferentes grupos criminales en la búsqueda del control
territorial y del control de la política del Estado. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre el tema de la situación actual de los padres de familia, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la respuesta institucional, el plantón. En fin, Ricardo. Y bueno, yo también le podemos dar una explicación distinta, es decir, a lo mejor se adelantaron al apoyo a Claudia Sheinbaum con muchos días de anticipación ahí al Zócalo, más allá de la protesta, porque entiendo que las puertas del diálogo no están cerradas en el actual gobierno, pero no hay resultados. Eso es yo creo que la frustración de los padres de los 43 estudiantes, y es un movimiento que pues va a continuar en tanto no tenga una respuesta oficial, más allá de quien gane la presidencia de la República. Es decir, si la gana Claudia, evidentemente será un tema que ella tendrá que atender en su momento, hasta donde lo deje López Obrador con las detenciones o los avances en las investigaciones. Es un tema no cerrado, es un tema que continúa y que obviamente va a ser un tema, un asunto que le va a heredar a quien asuma la presidencia en octubre. Pero creo yo que bueno, es momento de darles solución a este problema, que como sabemos está detenido por el tema de los militares, porque buena parte de esta verdad o segunda verdad histórica pues ya se conoce, ¿no? Y pues se conoce con algunos elementos nuevos, adicionales, que omitió la primera versión de Murillo Karam, que era la participación militar en esta noche desastrosa de Iguala, y que hoy se abrió esa indagación, se enfocó hacia ciertos militares que estuvieron presentes, pero sigue habiendo demasiadas interrogantes al respecto, ¿no? Porque el caso fue calificado, fue considerado por el propio presidente López Obrador como un crimen de Estado. De ahí las dificultades para alcanzar o llegar a la verdad. Pero la pregunta también se ha impuesto, si no tiene respuestas de si es un crimen de Estado, ¿por qué no están bajo investigación Peña Nieto y Cienfuegos, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el secretario de la Defensa Nacional? ¿Por qué? Porque no se quiere llegar al fondo, porque hay muchos militares quizá más implicados en este caso, y ahí hay un choque de fuerzas, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de la Defensa. Es decir, de no poner en evidencia a un ejército pues que se ha convertido, en el pilar, en el soporte del actual gobierno en más de un sentido, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de más de 5 años. De tal manera que pues este es el dique que está impidiendo llegar a la verdad. Abrir la información militar que exigen los padres y que se les ha negado. Entonces, mientras haya estas resistencias y no haya de parte de las Fuerzas Armadas apertura para decir, bueno, sí hubo estos errores, participaron tantas personas, esta es la información, se procesan, se encarcelan, creo yo que el caso no va a llegar a buen puerto, por lo menos en esta administración. En la siguiente administración, pues seguirá la misma línea, es decir, el punto central a desmarañar, a desentrañar, se llama el ejército. Yo creo que esto va a continuar todavía porque pues hay una lucha de poder entre la búsqueda de la verdad y no afectar a una secretaría, la Defensa Nacional, que para bien o para mal se ha erigido en un gran poder en el actual sexenio. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema, déjame compartir un video que está publicado por OEM. Es un video de Romina Solís. Les agradecemos la amabilidad de permitirnos usarlo. Y es sobre destrozos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la protesta hoy de los relacionada con este caso. Vamos adelante con el video. Y atrás de ellas, atrás de ellas. Vete a la vanguardia, o voy a retaguardia.
Pues eso es lo que hay, Guadalupe Correa Cabrera. ¿Qué nos dices respecto a este tema? Tu micrófono, por favor. Sí. Claro, sí, es un tema complejo, el momento, el tipo de manifestación. Creo que hay siempre demandas legítimas y creo que esto mis dos colegas, Ricardo y Víctor, lo expresaron bastante bien. Aquí el tema es, no, no se hizo lo que se prometió y bueno, se dejó un espacio también para el uso político y el uso electoral de una tragedia, ¿no? De una masacre, de una falta de capacidad de investigación y además de voluntad política para poder hacer justicia y para hacer una investigación o por lo menos pues para revelar la verdad, ¿no? No una segunda verdad histórica. Creo que hemos hablado bastante, el papel del ejército, como bien dijo Ricardo Ravelo, pues quedó ahí exhibido y también queda exhibida, se exhibe la falta de voluntad política y este gran poder, como bien dice Ricardo, del ejército. Y con esto tampoco, como dije antes, no quiero minar la importancia de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional para la protección de nuestro país. Sin embargo, ya se ha extendido estas capacidades, no se concreta una reforma a la policía, sino se echa mano del ejército con todos los riesgos que esto conlleva. Creo que la presencia del ejército en las calles se hace necesaria debido al tipo de violencia que tenemos, pero no debería nunca, en ningún sentido, ser una cuestión para siempre, ¿no? Me preocupa mucho el país por este sentido, ¿no? No critico la presencia del ejército en ciertas circunstancias que ha sido bastante, pues no ha sido efectiva, pero por el otro lado, pues estas violaciones a derechos humanos, la participación del ejército y el hecho de que no rindan cuentas y de que no se lleve a los responsables donde tengan que estar, pues eso da una señal muy negativa, impunidad, y además el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional es tal que si tú dentro de esa estructura cometes un delito para no manchar la imagen de esta secretaría, de las Fuerzas Armadas en México, pues no te va a pasar nada. No, esto es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo. Y también estas manifestaciones tienen una parte que es legítima, en el sentido de que pues está mostrando el descontento de los familiares y de aquellos que no están contentos. Pero, nada más quiero para terminar. También el uso político electoral de los grupos que se suben a estas demandas legítimas se van a empezar a ver de una forma muy importante, ¿no? Y bueno, sí se espera un periodo electoral muy complicado, más de lo que tendría que ser, y mucho de esto también es un espectáculo y también es una estrategia electoral, y hay muchos grupos que se suben a las demandas legítimas y no sabemos qué tan financiados estén ciertos eventos que no necesariamente están vinculados con el descontento de las familias y de las víctimas. Esto es importante también notarlo. ¿Por qué pasa ahorita y con qué recursos y qué tipo de cuestiones vienen detrás, ¿no? Muchas de las movilizaciones sociales empiezan con una demanda legítima, tienen un sustento legítimo, pero también son capitalizados por grupos de interés. Bien, Guadalupe. Bueno, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, entre otros temas que resultan a veces pues muy ilustrativos de los momentos que vivimos, cierra su gestión ya Cuauhtémoc Blanco, va a dejar su cargo, deja Morelos, busca ser ahora candidato a diputado federal por Morena. Te pregunto tu opinión sobre este tipo de hechos en los cuales personajes a quienes se señala como involucrados en hechos judicializables, para decirlo de manera suave, son ahora partícipes en listas de candidaturas, particularmente de Morena. Víctor. Bueno, creo que hay dos realidades que de alguna manera nos hacen ver cómo pudo haber sido la gestión o cómo fue la gestión de Cuauhtémoc Blanco en términos de seguridad en Morelos, ¿no? Por un lado, el incremento de delitos ha sido ostensible, ¿no? De delitos que van del feminicidio y el homicidio a delitos como el robo de tarjetas, perdón, como el asalto a tarjetavientes en cajeros automáticos. Esto es una realidad. La sensación de inseguridad
de acuerdo a la encuesta nacional sobre seguridad, no sé si es el nombre, a lo mejor no lo digo correctamente, del INEGI, pero muestran cómo ha habido una creciente sensación de inseguridad en Morelos, ¿no? Y cómo precisamente delitos como el asalto a tarjetavientes en los cajeros automáticos o el asalto al transporte se han incrementado hasta en un 89%. Eso es parte de esta realidad, pero hay otro elemento que es muy importante y que valdría la pena retomar hoy en día, ¿no? Aquella fotografía que se publicó hace 2 o 3 años me parece, y que presentaba a Cuauhtémoc Blanco con diferentes integrantes de diferentes organizaciones criminales. Esto se justificó diciendo que, bueno, que él como un exfutbolista famoso, más que como gobernador, pues se toma la foto con quien le pide la foto. Pero curiosamente estos personajes correspondían a liderazgos de estos grupos criminales. Tal parece que es una foto que testimonia un posible pacto que no se llevó a cabo de no agresión entre los diferentes grupos criminales para llevar adelante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en materia de seguridad. Y luego han estado, pues a lo largo de todos los 6 años de gobierno de Blanco, o 5 años, pues han estado apareciendo narcomantas de manera recurrente, ¿no? Una de ellas lo señala como traidor a los arreglos establecidos con el crimen organizado. Y luego, como un elemento que tiene que ver con esta realidad, pues es el conflicto político que se dio o que se sigue dando con Uriel Carmona, ¿no? Blanco ha dicho una y otra vez que lo que pasa es que Uriel Carmona responde a los intereses del anterior gobernador Graco Ramírez. Lo cierto es que, pues, desde esa fotografía se anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos iniciaba una serie de investigaciones en términos de 2 temas en el caso de Cuauhtémoc Blanco, en términos de sus posibles vínculos con el crimen organizado y algo que también es determinante en su gestión de gobierno, ¿no? La corrupción. Juan Salazar, el fiscal anticorrupción, llevó adelante incluso como un proyecto, pues político sin duda, el juicio de desafuero para Cuauhtémoc Blanco. Curiosamente, este juicio de desafuero quedó paralizado, lo mismo que quedó paralizada lo que podíamos considerar el avance político, las acciones en contra del propio Uriel Carmona, ¿no? Lo que, pues, desde una perspectiva quizá un poco ingenua de mi parte, no viviendo en Morelos, y bueno, pues solamente con las charlas que uno puede tener con algunos colegas que viven allá, pues uno lo que encuentra es un posible pacto, ¿no? De no agresión. Lo que no hay duda es que la Diputación, para muchos personajes, como puede ser el caso de Blanco, como puede ser el caso de García Cabeza de Vaca y otros más, pues la Diputación representa mantenerse en el escenario político, pero el mayor interés pues es lograr que no se siga adelante con sus con la investigación que puedan llevarse a cabo en términos de su gestión como gobernador. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo. Se salió Ricardo en el momento exacto en el que le iba a hacer la pregunta más complicada de todas. Vive en Morelos, es que vive en Morelos. Córrele antes de que otra cosa suceda. Seguro se reconecta rápido. Sí. Guadalupe, mientras tanto, déjame preguntarte qué opinas sobre este tema de lo que ha dicho el presidente de México, que probablemente no irá a la cumbre de Estados Unidos y Canadá porque no hay respeto, y esto relacionado con las visas que ahora impone Canadá a mexicanos, pero también con otros factores económicos, aranceles, discusiones. Adelante, Guadalupe, por favor. Ricardo, sí. Te brinqué tantito, voy con Guadalupe. Sí, y está bien porque ese tema lo puede explicar mucho mejor Ricardo, y este tema de Estados Unidos, México, creo que es más apropiado que yo participe en este caso. Mira, México, desafortunadamente,
tiene un papel y tiene un espacio de muy poca acción en el ámbito internacional. Y muchas de las cosas de ir o no ir, simbólico, que me parece interesante también, pero pues no se va a hacer nada. Los canadienses en este momento ya tienen preparado su política migratoria, ha ido muchas personas a partir de México, mexicanos, y bueno, ya el mercado laboral ya se está volviendo mucho más inflexible en el caso de Canadá. Esto no quiere decir que no se le tiene respeto a México, ¿no? Y por eso se piden las visas. Es una cuestión más bien en la que Canadá no va a cambiar. No va a haber un cambio en este sentido porque ya los flujos migratorios ya salieron de control y entonces ellos van a establecer este tipo de políticas, ¿no? Que Andrés Manuel lo quiera, pues mejor que Andrés Manuel, en lugar de no ir a una cumbre, que les diga, yo no les voy a ayudar y si ustedes quieren, y esto va a pasar, ¿no? Y si ustedes quieren que yo les ayude a su política migratoria, absolutamente no. Que se vengan todos los migrantes y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pero México ha ayudado, ha aceptado a los migrantes, obviamente el MPP, que se llamaba el Protocolo de Protección Migrante, supuestamente, que era pues el programa Quédate en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lo aceptó, pero también tiene poca forma por la dependencia tan grande que tenemos con los Estados Unidos y que ha aceptado Andrés Manuel López Obrador en muchos sentidos también para negociar otros espacios, ¿no? De las energías renovables, Plan Sonora, de lo que no vamos a hablar este año y de lo que no se va a comentar. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos tiene mucho espacio para presionar a México. Andrés Manuel López Obrador había dicho, no, aquí no vamos a irnos al tema de las energías renovables, nos sale muy caro, vamos a hacer gas y petróleo y manita de puerco y órale, Plan Sonora. Y el señor Durazo está todo el tiempo presumiendo su programa aquí y allá de viaje y bueno, esto realmente no va con los planes de Andrés Manuel López Obrador. El tema del involucramiento supuestamente del gobierno de los Estados Unidos, que esto sí es como más visible, ¿no? Entonces, bueno, es simbólico, pero México tiene muy poco donde hacerse y esto también una hipocresía de alguna forma del gobierno mexicano, porque pues vamos por el mismo camino que muchos otros gobiernos, pero sí sin llegar a este tipo de eventos, ¿no? Pero México es muy dependiente de Estados Unidos, continúa siendo dependiente, quizás no necesariamente por las acciones de este gobierno, pero este gobierno tiene que hacerse tiene que hacerse a lo que Estados Unidos quiere y pues con gusto también, ¿no? Porque es por esta negociación de Andrés Manuel López Obrador, el tema migratorio, pues México está completamente con Estados Unidos y Estados Unidos también, el gobierno de Joe Biden en este momento electoral es complejo, pero vamos a ver qué nos espera ya en el 2025, cuando llegue el nuevo presidente, cuando llegue la nueva presidenta mexicana y pues es una situación muy complicada, ¿no? Estados Unidos, el intervencionismo estadounidense, yo creo que lejos de, porque el señor no se aparezca, lejos de limitarse, se va a extender aún más y pues esta presión que van a ejercer, que nos van a seguir, pues tal vez inclusive hasta con esta promesa de intervención militar, no sé si se vaya a hacer efectiva bajo el contexto internacional, bajo esta nueva realidad geopolítica, donde Estados Unidos ya no es el país hegemónico y tiene que seguir luchando guerras, tiene que sacar la maquinaria de guerra para sobrevivir, ¿no? En un ambiente vinculado a China. Muchas veces se nos olvida en México que estamos hablando de desarrollos que no tienen nada más que ver con lo que dice nuestro presidente y con Loret de Mola y los montajes y todo lo que pasa en la política nacional. Tenemos que pensar en lo que va a hacer Estados Unidos con su frontera y México va a ser todo el muro de los Estados Unidos en las guerras que vienen y México va a tener muy poco que hacer. Entonces, esto es simplemente un espectáculo que pues está poniendo también en marcha el presidente de la República, pero pues tampoco podemos ser tan duros porque México, como han dicho algunos, en su posición geopolítica tan limitada por su ubicación y por estar al lado de quien está, por tener frontera con Estados Unidos, que está en una situación ahorita de una relativa vulnerabilidad, pues sí, nos va a ser un poco más complicadas las cosas, ¿no? Nos espera un
una dependencia mayor, nos esperan visas, ya eso no, para la cuestión de Canadá, y no porque Andrés Manuel no vaya a la cumbre, le van a quitar la solicitud de visas a los mexicanos en territorio canadiense. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ya se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Entonces, quisiera preguntarte ¿qué te parece este cambio en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Es una noticia que apenas tiene 1 hora, 2 horas de que se dio, pero pues resulta muy llamativo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido siempre una zona caliente, una zona muy roja en cuestión de tráfico, de muchas cosas, de narcotráfico particularmente. Sale un miembro de la Marina, entra otro miembro de la Marina, pero cambios ahí. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Bueno, se entiende que esto va encaminado a ir saneando cuestiones de corrupción dentro de la terminal aérea. Desde hace más de 20 años está señalada por el Departamento de Estado norteamericano como una terminal aérea crítica, precisamente por el tema del flujo de droga que se mueve, el flujo de dinero que llega, la corrupción en la aduana, en las aduanas que operan allí. Y no hay que olvidar que es una terminal que, si bien da servicio, y creo yo que bastante eficaz, salvo aquellos eventos de probables accidentes que estuvieron a punto de ocurrir, es una terminal clave para el crimen organizado, porque por ahí llega mucha droga que luego se mueve en todo el mercado de consumo de la Ciudad de México. Y recuerdo que cuando estaban las obras, de la terminal, me parece que había una remodelación, encontraron paquetes de cocaína incluso en el drenaje, es decir, era una zona de almacenamiento. De tal manera que creo yo que todo cambio pues va encaminado a una mejoría, pero sobre todo a quitarle al crimen organizado control de la terminal aérea, de esa zona de la terminal aérea, que pues es una zona, como bien lo citas tú, y creo que la palabra es la adecuada, es una zona caliente, es una terminal caliente desde hace tiempo. No obstante, pues por ahí movía mucha droga Rey Zambada, con el apoyo de todos los brazos de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palominos. Hay que recordar aquella balacera en la Terminal 2, después de que arribó a esa terminal un avión de Aeroméxico cargado de coca procedente de Perú. En fin, es una terminal, pues creo yo que ha sido cooptada y sigue cooptada por el crimen organizado, y que pues entiendo yo que los cambios, que la Marina tome el control y que ahora un nuevo personaje, un nuevo oficial de la Marina asuma la dirección del aeropuerto, pues quiere decir que pues se mantiene firme la política de militarizar puertos y aeropuertos, precisamente por este flagelo del crimen organizado que ha tomado control en puertos y aeropuertos por el tráfico de fentanilo que tanto preocupa a los norteamericanos. De tal manera que, bueno, yo creo que no obstante estos esfuerzos no han sido del todo positivos, porque la droga sigue fluyendo y Estados Unidos se sigue quejando de que gran parte de los cargamentos de fentanilo cruzan por México y sobre todo por puertos y aeropuertos. Ojalá y que estos cambios pues impliquen una mejoría, porque al menos los reportes que yo tengo de los cambios que se hicieron en las aduanas pues no han dado del todo resultados. ¿Sí? La corrupción sigue, porque no en todos los casos, pero por lo menos en Reynosa, en Tijuana, en Mexicali, la corrupción alcanzó incluso a los mandos militares. Bien, pues gracias, Ricardo Ravelo. Son las 3 de la tarde con 1 minuto, así es que nos queda espacio para un postrecito de 1 minutito. Víctor Ronquillo, por favor. Dos ricos pasteles, ¿no? Un pastel sí, tiene que ver con una recomendación de veras muy ferviente de mi parte para que las personas que viven en la Ciudad de México vayan a mi amada Cineteca Nacional y vean un documental que no tiene pierde, Breaking Social, El cambio es posible. Es un documental que se acaba de estrenar y de verdad que es muy, muy interesante. Y luego, por otro lado, también resulta muy alentador
que aunque es una instancia hoy fuertemente cuestionada, hoy en la mañana distintas organizaciones provenientes de América en su conjunto presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un tema que es fundamental, la realidad de las personas migrantes por efecto de lo que yo llamo la crisis socioambiental y se llama el cambio climático. Un hecho determinante porque pues se presentaron testimonios de Honduras, de Haití y de México. El tema, y si alguien del público está interesado, puede consultarse en YouTube, en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy, muy interesante lo que se discutió esta mañana, en donde además se precisó cómo las causas de esta crisis ambiental o socioambiental tienen que ver sin duda con un modelo de desarrollo, con un modelo de sociedad que se encuentra en absoluta crisis y donde pues las víctimas de esta crisis ambiental, como suele ocurrir, son los más pobres. Llama la atención lo que está pasando en Haití y lo que sucede en el sur de nuestro país. Bien, pues muchas gracias. Otra vez se nos ha escapado Ricardo Ravelo para no dar el postrecito. Bueno, Guadalupe Correa, por favor, postrecito. Tu micrófono. Muchas gracias. Pues Ya. sí, como dije, es un postre demasiado amargo. Hemos estado trabajando mucho con también muchos colegas, muchos amigos que nos han ayudado en este terrible caso en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, de Roberto González Cabrera, que lo dejaron parapléjico, unos vecinos con muchas relaciones, con mucho dinero, con abogados con sus oficinas en Polanco. Voy a escribir este lunes todo esto, con una familia que tuvo que quiso sacar lo más que quiso del caso, que viralizó el caso y que al final ahorita parece ser que está en contubernio con estas personas. Después de 7 años de injusticia, iba a empezar el juicio de Roberto González Cabrera este lunes. Estaba muy entusiasmado. Y yo hablé con él varias veces. Digo, gracias a todos aquellos que nos han apoyado, porque esto es un caso horrible, ¿no? Horrible, de la peor que me ha tocado vivirlo de cerca. Y cuando llegaron, no había nadie, les dejaron una nota, una notificación de que el juicio se iba a posponer todavía más hasta agosto. Los jueces no se presentaron, lo cual nos dice que los jueces, en este caso el Poder Judicial en el estado de Quintana Roo, corrupto hasta la médula, el que no se hayan presentado estos jueces es una cuestión tremenda. Y el día que iba a empezar, les dicen que lo que pasa es que la parte acusada, no había reunido todos los testimonios después de 7 años que han tenido para reunir a todos los testigos para este juicio final. Es una porquería de justicia en este país. O sea, no es posible que eso pase. Vamos a seguir y por favor les pido a todos que nos apoyen y que hagamos presión, porque esto no puede seguir así. No puede seguir así la justicia en este país. Y en Quintana Roo es muy importante. Gracias a todos los que nos han apoyado. Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Mira, ¿Quiere escaparse, Ricardo Ravelo? No, es que aquí de pronto la tecnología nos traiciona. Órale. Yo quiero cerrar con esta parte de Morelos que tocamos hace un momento. Fíjate que me llama mucho la atención, se va impune Cuauhtémoc Blanco, tiene 8 carpetas de investigación abiertas y en algún momento estuvieron a punto de destituirlo porque presentaron un juicio de improcedencia ante el Congreso que no prosperó, pero se habla de muchísima corrupción. Hay 3,000 millones en los últimos meses extraviados y se va sin rendir cuentas, y la preocupación que tienen es que el Congreso, que no tiene el control del Congreso, la preocupación es que el Congreso nombre a un sustituto que no sea de Morena. El mismo conflicto que pasó en Nuevo León. De tal manera que, bueno, pues se va sin rendir cuentas y deja una secuela, una herencia verdaderamente dramática en Morelos. Es decir, por lo menos hay
25 asesinatos todos los días en los 36 municipios del estado, donde la mitad de estas demarcaciones están gobernadas por gente del crimen, Rojos, Guerreros Unidos, Cártel de Jalisco, etcétera, etcétera. Es una mezcolanza de grupos criminales que tienen atenazados a muchos alcaldes, y sobre todo deja una cifra pues, verdaderamente alarmante. Es uno de los estados con mayores secuestros carreteros. Es decir, el tramo de la Ciudad de México a Cuernavaca, ya por la libre o ya por la autopista, es digamos, una ruta de muerte después de las 5 de la tarde. Es decir, empiezan los atracos. La zona de Tres Marías ha habido muchos asesinatos en los últimos meses y la Guardia Nacional hizo alguna presencia temporal, pero ya no se les ve muy esporádicamente, porque resulta que salen a patrullar carreteras o calles de día cuando la gente los ve, pero de noche ceden la plaza y entonces pues entra el turno de la delincuencia organizada y empiezan los secuestros y empiezan los atracos y robo de autos y crímenes. Y bueno, es un desastre Morelos, pero no obstante al señor Blanco pues se le va a premiar con una plurinominal. Pues sí, así andan las cosas ahí. Bien, pues muchas gracias, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto.